Bien, en esta tarde vamos a seguir el estudio que estamos haciendo de la epístola a los Gálatas. Vamos a empezar con el capítulo 2. En el último estudio que hicimos de la epístola hablamos del final del capítulo 1 y allí vimos cómo el apóstol Pablo declara que el evangelio que estaba predicando entre los gentiles, el evangelio de la gracia de Dios, es un evangelio que había recibido por revelación divina y que el hecho de no incluir en el evangelio que él predicaba entre los gentiles los ritos y las costumbres mosaicas no se debía a que ignorara los mismos, sino evidentemente había recibido de Dios ese mensaje y era el que predicaba, lógicamente. Después de su conversión, no consultó a los líderes de Jerusalén hasta 3 años, él mismo lo declara, que pasados 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció 15 días con él y no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, y que no era conocido de vista a las iglesias que habían salido de allí, de Judea, de Jerusalén, que solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, predica la fe que en otro tiempo asolaba. Dice, y glorificaban a Dios en mí. Bien, el capítulo 2 comienza diciendo que después de 14 años sube otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando consigo a Tito. Dice que sube según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuso primero en privado el evangelio que predicaba entre los gentiles. Y dice que ni aun Tito, que estaba con él, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo llega a Jerusalén en esta segunda visita. Esta segunda visita está relatada en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Los judaizantes iban por las iglesias gentiles, iban imponiendo ritos mosaicos, iban imponiendo la circuncisión, iban imponiendo a los gentiles que tenían que guardar la ley. Llegaron hasta Antioquía, que es lo que Antioquía de Siria, que está donde está hoy Siria, y aquella era la iglesia donde Pablo estaba, y dice que hubo una discusión y contienda no pequeña, ¿no?, con ellos, y a consecuencia de aquello pues se dispuso que subiera Pablo a Jerusalén con Bernabé y algunos otros hermanos, ¿no? Y allí tuvo lugar el concilio, aquel que ya lo vimos, ¿lo recordáis? El concilio aquel en el cual Pedro defendió el hecho de que los creyentes gentiles no estaban bajo la ley, sino bajo la gracia, y que no había que poner ningún yugo legal sobre los creyentes, que Dios había purificado por la fe los corazones de ellos, igual que a los judíos, ¿no? Y que Dios dio testimonio, dándole el Espíritu Santo, cuando él fue a casa de Cornelio, Pedro, y les testificó. Entonces no debían de poner ningún yugo sobre los gentiles. Jacobo, que era uno de los ancianos de la iglesia, por decirlo así, era el principal de los ancianos,
dio el veredicto del concilio, dijo que en esta edad Dios estaba tomando de entre los gentiles un pueblo para su gloria, y también habló de la edad venidera, cuando dijo que después de esto, es decir, después del llamamiento de la Iglesia de entre todas las naciones, dice Dios, estaba citando a Amós, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Y también pidió a los gentiles que se abstuvieran de aquellas prácticas que fueran tropiezos para los judíos piadosos que se convertían en las ciudades gentiles. También algunos se convertían, como vemos en el ministerio de Pablo en las ciudades gentiles, ¿no? Ese fue el segundo viaje del cual nos habla aquí en el capítulo 2, cuando dice, después de 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé. Ese es el viaje que está diciendo. El apóstol dice que expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicaba entre los gentiles. Es decir, que reunió a los líderes y les expuso este evangelio que Dios le había revelado, ¿no? ¿Y por qué hizo esto Pablo? ¿Por qué reunió a los líderes y no expuso a toda la congregación este evangelio? Pues es fácil de ver. Él quería primero exponerlo a los líderes para que, si los líderes tuvieran alguna pregunta, alguna cuestión que podía aclararles Pablo, se la expusieran en privado y de esta manera podían aclararse todas las cosas y ya ir a la asamblea con el apoyo del liderazgo. Si Pablo se hubiera metido directamente en la asamblea, que era una asamblea grande allí en Jerusalén, pues posiblemente algunas de las personas hubieran podido manipular sentimentalmente y emocionalmente a la gente, ¿no? Y se hubiera formado posiblemente un revuelo importante allí en aquella congregación, ¿no? Esto se ve siempre en la Escritura, como algunas pocas personas pueden influenciar emocionalmente y sentimentalmente a muchos, ¿no? Esto lo vemos desde el principio, cuando Israel salió de Egipto, por ejemplo, dice la palabra de Dios que se le juntaron una gran multitud de extranjeros, salieron con ellos y en Números capítulo 11 dice que tuvieron un vivo deseo de carne. Ellos querían carne y entonces toda la congregación murmuró. Pero dice concretamente que la multitud de extranjeros que se había unido a ellos, incapaz de apreciar el maná, de apreciar el pan de Dios, pues movieron a toda la congregación, ¿no? Y la pusieron a murmurar y la pusieron contra Moisés y contra Dios, evidentemente, ¿no? Y eso pasa hoy también, ¿no? En las congregaciones. En las congregaciones hay muchas personas inconversas, la mayoría de las personas son inconversas y incapaces para ver a Cristo como el pan de Dios, pues hacen hincapié en cosas de la carne, en los templos suntuosos, en edificar esto, en música, todas las cosas que son, digamos, secundarias, que son superfluas, y hacen hincapié en ritualismo, hacen hincapié en doctrinas suaves y todas estas cosas, ¿no? Y son capaces de arrastrar a mucha gente, incluso a los creyentes, sobre todo los débiles, ¿no? Sobre todo los débiles, los que no están establecidos y fundamentados en la palabra de Dios. Aquellos que están establecidos y están fundamentados en la palabra de Dios, es más difícil de mover, ¿no? Como dice Pablo en Efesios, para que no seáis movidos por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? El propósito de Satanás, el propósito principal es entrar en lugares donde se profesa la fe cristiana y desviar. Esa es la obra más importante de Satanás en este tiempo, y es la que
la que menos se ve. Pero está ahí, ¿no? Está ahí. Entonces, pues, Pablo quería hacer las cosas de esta manera. También lo vemos, por ejemplo, en el informe de los espías cuando fueron a la tierra, ¿no? de Canaán a observar la tierra y a ver cómo era la tierra y cómo eran los habitantes de la tierra, ¿no? Dice la palabra de Dios que cuando llegaron pudieron manipular a toda la congregación, Solamente Josué y Caleb, 2 personas, no entraron en esa manipulación, se mantuvieron al margen, pero toda la congregación dice que habló de apedrear a Moisés y a Aarón. Entonces vemos con qué facilidad se puede manipular emocionalmente y sentimentalmente a las personas. También lo vemos en la rebelión de Coré. Primero se juntaron 3 personas, Coré, Datán, Abirán, luego 250 con ellos, y luego dice que hubo un momento que ya estaba toda la congregación en contra, ¿no? Entonces, Dios no se mueve nunca por mayoría, normalmente se mueve por minoría, normalmente. O sea que cuando se ve una mayoría a nosotros no nos debe de impresionar cuando se ve, es que hay mucha gente, es que hay... Dios no le impresiona eso, Dios normalmente siempre se mueve por minoría, por una persona o por pocas personas, y a veces esas personas pues tienen que sufrir agravio y sufrir menosprecio y todo esto, ¿no? Y luego hay personas que como dice Pablo allá en Efesios, que emplean con astucia las artimañas del error, ¿no? Para manipular. Hoy hay muchos manipuladores, muchos prestidigitadores espirituales que te sacan conejitos de la chistera y la gente se queda asombrada, ¿no? Y se queda acordaros de Absalón. Dice que cuando su padre le permitió estar en Jerusalén, se ponía a la puerta de la ciudad y a todos los que llegaban los abrazaba, los besaba. Qué Absalón más bueno, qué fantástico este hombre. Y era un falso, no era un manipulador. Volvió todo el corazón de Israel, dice a él, y formó la rebelión que formó, ¿no? Dios nos impresiona por mayoría, Dios nos impresiona por jolgorios, ni por griterías, ¿no? Los hombres sí se pueden impresionar, Me viene a la memoria en el primer libro de Samuel, ¿no? Cuando dice que Israel fue derrotado delante de los filisteos, en los primeros capítulos, y dice que trajeron el arca al campamento de Israel. Dice que hubo tal griterío que la tierra tembló y los filisteos se asustaron, porque decían, ha venido Dios, y era mentira, Dios no estaba allí. Hubo jaleo, hubo jolgorio, pero Dios no estaba allí. De hecho que fue derrotado Israel, ¿no? Aún con el arca y todo allí. Dios tuvo que defender el arca sin ninguna persona. Metieron el arca en el templo de Dagón y Dios tuvo que tirar al ídolo y cortarle la cabeza y cortarle las manos. Dios solo, no había nadie con él. Estaba solo, no hubo ninguna persona. O sea que hay veces hasta que Dios tiene que intervenir solo, porque no hay ni uno. A veces Dios lo dice, ¿no? Que no hay ni uno. Lo dijo con Ezequiel, el profeta. Dice que miró en Jerusalén a ver si había alguno que se pusiera por el pueblo y mirara, y dice que no halló ninguno, que es que no había ninguno, ¿no? Entonces, pues Dios no se mueve por mayoría, a veces se tiene que mover solo porque no encuentra a nadie, y a veces se mueve con pocos, con uno o con un puñadito, una manadita pequeña, a veces. Entonces no deben de preocuparnos ni asustarnos las mayorías, ni debemos buscar las mayorías. Pablo sabía lo que había en las mayorías, Jesús también lo sabía. Jesús también sabía que cuando llegó a Jerusalén y estaban todos allí aclamándole, gritando y echando palmas al suelo, y estaban allí todos conmovidos, pero Jesús lloró sobre Jerusalén porque sabía que unos días después esos mismos que estaban allí aclamándole iban a gritar, crucifícale, ¿no? Y eso siempre ha sido así, y eso es hoy así. Las personas son fáciles, son volubles, son fáciles de manipular, y sobre todo, como he dicho, personas que no están establecidas en la palabra de Dios y que son pragmáticos en el sentido de que ven que algo puede funcionar, no, esto funciona, esto es bueno, esto puede ser de Dios, ¿no? Y
no importa más, no importa si está de acuerdo la palabra de Dios, si la palabra de Dios, si funciona, es que Dios puede estar aquí, ¿no? Y dejan a un lado esto y esas personas son muy fáciles de manipular, ¿no? Y allí en Jerusalén había personas que eran capaces de hacer eso. Por eso Pablo dice que expuso en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicaba entre los gentiles, ¿no? Y quería eso, quería que cuando llegaran a la asamblea grande, pues llegaran con el respaldo y con el apoyo de los líderes de allí de la congregación, que como veremos ahora en los versículos siguientes, sí lo tuvieron, ¿no? Dice que Tito, que iba con ellos, no fue obligado a circuncidarse, como se estaban proponiendo allí algunos judaizantes. Tito era un convertido de Pablo, gentil, y fue también con ellos y no fue obligado de ninguna manera a circuncidarse. A partir del versículo 6 dice que de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, dice Pablo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el evangelio de la circuncisión actuó en él para los gentiles. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas allí en la iglesia de Jerusalén, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra a enseñar de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos como los líderes principales de la iglesia, entre ellos estaban Pedro, Juan y también Jacobo, reconocieron el origen divino, ¿no?, del apostolado de Pablo y reconocieron el mensaje divino que estaba proclamando, ¿no? Entonces, lejos de oponérsele, lejos de enfrentarse con él, pues llegaron al acuerdo de que él fuera con el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles y ellos se quedaran con el evangelio predicándolo a los judíos, que tenían unas características y una idiosincrasia especial y que ellos llevarían el evangelio, ¿no?, al pueblo de Israel. ¿Cuál fue el resultado el resultado del evangelio de Pablo entre los gentiles? Lo conocemos, ¿no? Dios hizo una obra grandiosa por medio de Pablo. Damos gracias a Dios por este hombre, porque por su ministerio pues tenemos que agradecer, ¿no?, que el evangelio se extendiera, traspasara las fronteras de los judíos y llegara a Europa y llegara a muchos sitios, ¿no? Y bueno, y ahí está, ¿no?, en el libro de los Hechos y luego en las epístolas lo complementan para ver que el fruto del apostolado de Pablo entre los gentiles fue realmente impresionante, ¿no? Pero ¿cuál fue el resultado del evangelio entre los judíos? ¿Cuál fue el resultado? Tenemos algunos pasajes que nos dan alguna pista, ¿no? En el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 6, Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6. El versículo es el versículo 7. Dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos sacerdotes que se estaban convirtiendo eran los que habían formado un consejo contra Jesús, con testigos falsos y acusaciones falsas para entregarlo a la muerte. Estos sacerdotes
eran de los que cuando Jesús compareció ante Pilato le acusaban vehementemente para llevarlo a la muerte. Estos sacerdotes eran los que habían manipulado a la multitud cuando Pilato ofreció soltar a Barrabás, para que no soltaran a Barrabás, para que no soltaran a Jesús, sino que soltaran a Barrabás. Estos sacerdotes eran los que cuando Pilato preguntó a vuestro rey he de crucificar, dijeron, no tenemos más rey que César. Estos sacerdotes eran los que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, le odiaban tanto que ni se dirigían a él. Hablaban en términos impersonal, cuando lo miraban y decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y si Dios se complace en él, que lo salve. Si es el Hijo de Dios, que descienda de la cruz y entonces creeremos. Estos sacerdotes eran los que cuando Jesús fue sepultado, fueron a Pilato a decir, este engañador dijo que al tercer día resucitaría, así que pon una guardia para que no vengan sus discípulos y roben el cadáver. Estos sacerdotes eran los que después de saber que Jesús había resucitado, pagaron a los soldados para que mintiesen y dijesen que sus discípulos habían robado el cadáver, ¿no? Estos sacerdotes eran los que, después de romperse el velo del templo, cuando Cristo murió, lo remendaron y lo cosieron para arreglarlo, porque los sacrificios del templo siguieron ofreciéndose por casi 40 años más, ¿no? Entonces es un milagro auténticamente que estas personas que odiaban tanto a Cristo se convirtieran, pero lo cierto es que se convirtieron. Cristo oró al Padre cuando estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y la respuesta fue oída, porque estas personas realmente no sabían lo que estaban haciendo, estaban crucificando a su Mesías, a su tan esperado Mesías, ¿no? Y entonces, pues vemos aquí que se convirtieron. Muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Entonces Dios se movió también entre los judíos en aquel tiempo. Y también, por ejemplo, en Hechos 15, fijaros lo que dice. En Hechos 15 dice... En el versículo 5 dice, Hechos 15, 5, dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, me detengo ahí, algunos de la secta de los fariseos, o sea, estos fariseos eran los que no paraban de tentar a Cristo, de provocarle, de ponerle trampas, de enviarle discípulos para hacerle preguntas, de intentar sorprenderlo en todas las cuestiones, en la cuestión del divorcio, en la cuestión del adulterio, en la cuestión del tributo al César, en las preguntas que le hicieron, le mandaron de todo, lo provocaron en todo, lo criticaron en todo, lo odiaban a muerte, decían que sus milagros y las expulsiones de demonios eran hechos por el príncipe de los demonios. Pues se convirtieron también, increíble, ¿no? La obra de Dios entre estas personas, ¿no? Sacerdotes y fariseos convirtiéndose a Cristo, ¿no? Realmente esto es una prueba más de que la obra, la palabra y la redención de Cristo es irrefutable. Es irrefutable porque se estaban convirtiendo allí en el mismo lugar, en Jerusalén, donde Cristo había muerto, había sufrido el castigo y había resucitado. O sea, que nadie pudo presentar una prueba en contra de esos hechos abrumadores, de la resurrección de Cristo y de la venida del Espíritu Santo, ¿no? O sea, esto es increíble, ¿no? Y estas personas pues se estaban convirtiendo realmente, estaban creyendo en Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Esta es la parte gloriosa de esta obra entre los judíos, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo se estaban convirtiendo y qué ocurría con ellos? Pues ocurría que muchos de ellos
todavía guardaban el ceremonialismo judío, guardaban los ritos, guardaban la ley, ¿no? Y entonces querían, cuando ellos todavía pensaban, muchos de ellos, que la nación y la raza judía era superior a los gentiles y todo esto, ¿no? Entonces, claro, ellos querían que los creyentes gentiles que se convirtieran se hicieran judíos, se hicieran judíos, se circuncidaran, guardaran los ritos, guardaran las cosas, ¿no? Esto lo vemos a través de la Escritura. Aquí en Hechos 15:5, estos fariseos dice que decían que a los gentiles era necesario, lo dice en ese versículo, ¿no? Que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardaran la ley, ¿no? Habían creído en Cristo, pero todavía arrastraban todo el bagaje del judaísmo, ¿no? Querían que los creyentes gentiles se hicieran judíos. Entonces, este era el problema, ¿no? Este era el problema. Fijaros incluso cuando Pablo llega en otra visita posterior a Jerusalén, en Hechos 21. En Hechos 21 lo que ocurre, ¿no? En Hechos 21, fijaros lo que ocurre. Pablo llega a Jerusalén. En el versículo 17 llega a Jerusalén para la fiesta que quería estar allí. Parece ser que era la fiesta de Pentecostés, no la de Pentecostés donde descendió el Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés se celebraba todos los años. Entonces dice en el versículo 17: cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros. Habla en primera persona porque es Lucas el que está hablando. Lucas fue el escritor de los Hechos, por eso utiliza el pronombre plural de primera persona. Dice: Pablo entró con nosotros, o sea que estaba Lucas con ellos, a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, de haberle saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. A los líderes, primeramente. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque dirán que has venido. O sea, ¿qué ocurría aquí? Pues ya lo veis. Había una multitud que habían creído de judíos y estaban esperando a Pablo. Querían echarle mano a Pablo y querían hablar con él de algunas cosas y explicarle algunas cosas, ¿no? Si leéis todo el capítulo hasta el final, pues lo cogieron porque le aconsejaron los líderes de la iglesia de Jerusalén: mira, tenemos aquí unos hermanos que tienen una promesa de cumplir un voto, purifícate con ellos, paga sus gastos para la purificación. Dice: y todos sabrán que tú también andas ordenadamente guardando la ley y que no hay nada de lo que se les dice. Bueno, ¿dio resultado eso? No dio resultado. No dio ningún resultado. Pablo dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Aquí Pablo siguió el consejo de los líderes de Jerusalén, pero ese consejo no sirvió. Lo cogieron y si no llega a llegar un tribuno de Roma, lo hubieran matado, lo estaban apaleando. Lo cogieron cuando lo vieron en el templo y lo conocieron. Estos supuestos judíos que habían creído lo arrastraron fuera y llamaron a toda la ciudad, se formó una turba y lo querían linchar. De hecho, cuando llegó el tribuno, dice que dejaron de golpear a Pablo, o sea que le estaban dando una paliza allí de muerte. Entonces, estos eran los judíos que habían creído. Eran los judíos que habían creído, ¿no? ¿Esto era la voluntad de Dios? No. No era la voluntad de Dios que los judíos que habían creído siguieran en sus ritos y siguieran en sus ceremonias y siguieran en sus leyes
mosaica y en su costumbre. No era la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios. Dios tuvo que destruir el templo unos años después, por medio del ejército de Roma, el año 70, unos años después de esto, no llegaba a 20 años, Dios envió los ejércitos de Roma sobre Jerusalén y destruyeron completamente el templo. Se cumplió la profecía de Cristo que dijo, cuando le estaban enseñando el templo a sus discípulos y le estaban enseñando todos los edificios del templo, dijo, ¿veis todo esto? No va a quedar aquí piedra sobre piedra. Eso ocurrió en el año 70, ¿no? Entró Tito en la ciudad, lo derrumbó entero, derrumbó el templo, prendió fuego a todo y hubo una matanza, se cree que aproximadamente de 1 millón de judíos. O sea, impresionante, ¿no? Y de alguna forma Dios estaba trayendo juicio sobre esa mezcla de judaísmo y cristianismo. Dios no quería esa mezcla. Dios no quería esa mezcla. Dios quería que los judíos se convirtieran a Cristo y que supieran que eran uno con los gentiles, que no había diferencias, que no había creyentes de primera ni creyentes de segunda, que los gentiles no tenían que hacerse judíos, sino que todos eran uno en Cristo. Pero la iglesia de Jerusalén estaba de alguna forma creciendo de una forma torcida. Dios tuvo que cortar. Dios tuvo que cortar y los dejó sin templo. Los dejó sin templo. Los dejó sin templo. ¿Para qué? Para que supieran que el ritualismo se había acabado, que las ceremonias mosaicas se habían acabado, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que, como dijo Esteban en su predicación perfectamente, y por eso se sintieron tan ofendidos, que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que no es así. Que Dios habita en los corazones de aquellos que reciben a su Hijo y que lo aceptan por fe, ¿no? Entonces, pues Dios tuvo que esparcirlos de Jerusalén. Ahí en aquella matanza y en aquella invasión de Roma ya fueron dispersados, los judíos ya fueron expulsados de su tierra y ya pues se cumplió la profecía, ¿no?, de Oseas, cuando dice Oseas 3, 4 y 5. Oseas 3, 4 primero dice: muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Oseas 3, 4, ¿no? Y ahí se empezaba a cumplir, ¿no?, el juicio de Dios sobre este pueblo. Un pueblo que ha tenido privilegio, que ha tenido favor de Dios, que ha tenido bendición de Dios, pero también ha tenido juicios severos de Dios, muy fuertes durante toda la historia, ¿no? Ningún otro pueblo ha sido tan perseguido, se ha tratado de exterminar tantas veces como este pueblo. Lo quisieron exterminar los egipcios, lo quisieron exterminar los asirios, lo quisieron exterminar los edomitas, lo quisieron exterminar los babilonios, lo quisieron exterminar los medo-persas, lo quisieron exterminar los griegos, lo quisieron exterminar los romanos, lo quisieron exterminar los judíos, lo quisieron exterminar los rusos, no han podido porque lógicamente este pueblo es un pueblo llamado y escogido por Dios, y dice la palabra de Dios en Romanos 11 que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por eso esa profecía de Oseas 3:4 sigue en el versículo 5, ¿no?, de una forma gloriosa. Dice: y después de que estén muchos días, después volverán a Dios. ¿No dice eso? ¿Qué dice Oseas 3:5? ¿Lo puede leer alguien? Después volverán, buscarán a Jehová y su bondad. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Entiendes? Entonces, a pesar del juicio, a pesar de la dispersión, pero hay promesas de misericordia y de bendición. Al final, no podemos aplicar en un sentido textual el versículo 4 y al versículo 5 darle una aplicación espiritual. Los dos versículos deberíamos de aplicarlos. Si el endurecimiento de Israel y el juicio de Israel fue un hecho,
también la bendición y la restauración de Israel es un hecho y está claro por todas las partes de la Escritura. Entonces, después volverán. Dios cuando haya cumplido su propósito en la Iglesia, como dice Romanos 11:25, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, pues luego Israel será salvo. Como está escrito, ¿no? Dice, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Versículo 26 de Romanos 11. Vendrá de Sión el libertador y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, ¿no? Es asombrosa la obra gloriosa que Dios está haciendo y que Dios va a hacer. Y Dios nos la revela en su palabra, ¿no? Porque es el propósito de Dios que la sepamos. Dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿verdad? Nos dice a los gentiles, en ese Romano 11, dice que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, porque mira pues la bondad y la severidad de Dios. Pero dice, no dejaste contra las ramas, versículo 18. No dejaste contra las ramas naturales, que era Israel. Y si dejaste, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, es decir, a Israel, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverle a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Y ahora el argumento final en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el aleluya. Esta es la obra gloriosa de Dios. Y ante esto tenemos que inclinarnos. Por muchos argumentos que queramos poner y que no nos guste y que podamos rebatir, la palabra de Dios es clara. Nada más que tenemos que inclinarnos y alabar a Dios por su propósito. Hacer como dice Pablo en el versículo 33, maravillarnos y decir, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le sea recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, esta es la actitud, ¿no? Esta es la actitud que tenemos que tener nosotros, los gentiles, hacia el plan y propósito eterno de Dios, en cuanto a este plan eterno que Dios tiene para este pueblo, que ahora está en un endurecimiento judicial, que ahora está en un rechazo de Cristo y de su redención como nación. ¿Cuál debería de ser la actitud de ellos en este tiempo que Dios está extendiendo su gracia hacia los gentiles? Pues no desde luego la que hemos visto en Hechos 21, no debería de ser esa, no debería de ser nunca esa. La actitud debería de ser la del apóstol Pablo, cuando se convirtió. Cuando se convirtió, él dijo a los filipenses en el capítulo 3, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, como eran los judíos se pensaban que por ser israelitas tenían ya la bendición, tenían la herencia, tenían las promesas, tenían los pactos, de ellos era todo y todos los demás debajo de ellos. Pero él dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Abraham,
de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Vaya un bagaje, vaya un haber que tenía, ¿no? Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, por amor a Cristo. Y estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, había pasado del haber al debe. Del haber, todo eso era el haber de Pablo en su herencia judía, y ahora dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios, que es por la fe. La justicia que Dios nos imparte, no por cumplir la ley, como vamos a ver el próximo día en los versículos siguientes. Nadie puede justificarse por la ley. La única justicia que viene al pecador es aquella que es por la fe. Es la justicia que Dios le imputa, es la justicia de su Hijo, la única que vale. La única que vale, la justicia de su Hijo, ¿no? Y ser hallado en él, dice Pablo, no teniendo mi propia justicia. Entonces este debería ser el ejemplo de cada judío que se convertía, que no estaba siendo así, como hemos visto. Pero este sí debía de ser la actitud de cada judío. La actitud del gentil hacia el judío la hemos visto en Romanos 11. No ser soberbio, reconocer que aunque este pueblo ha sido corporativamente desgajado del olivo y nosotros, pero saber que Dios un día va a volverse con misericordia nuevamente a su pueblo porque son amados por causa de los padres. Amén. Son amados por causa de los padres. Porque Dios hizo promesas eternas e incondicionales a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Están ahí en la Escritura y no podemos obviarlas. Entonces, esa nuestra actitud hacia ellos, una actitud de saber que son un pueblo que está bajo endurecimiento judicial, aunque algunos de ellos se están convirtiendo, pero como nación están, por decirlo así, dejados a un lado. No hay diferencia en esta edad entre judíos y gentiles, pero nuevamente cuando se complete el propósito de Dios, como hemos visto en la Iglesia, Dios se va a volver con misericordia a su pueblo y va a cumplir todo pacto, toda promesa, toda provisión que ha hecho en la palabra de Dios, ¿no? Esto es lo que dice la palabra de Dios y ante esto tenemos que inclinarnos y no rebatir ni dejarnos atenazar por el antisemitismo que hay incluso entre la cristiandad y todo esto. Esta es la palabra de Dios y tenemos que inclinarnos a la palabra de Dios, inclinémonos ante sus designios y regulemos nuestra conducta por sus dictados y no nos opongamos, porque si nos oponemos a todo esto, pues muy posiblemente nos veamos luchando contra la incredulidad y contra cosas peores, ¿no? Agarrémonos a la revelación y inclinémonos delante de Dios en las cosas que comprendamos y en las cosas que no comprendamos. Es lo que hay. Si yo fuera Dios, pues posiblemente muchas de las cosas que ha hecho Dios no las haría, pero es que yo no soy perfecto, Él sí es perfecto. Entonces el que hace las cosas perfectas es Él. Yo si tuviera que idear un programa para Dios, no hubiera ideado la elección de Dios. No hubiera ideado la elección de Dios. Por gracia soberana, no lo hubiera ideado. Es que es una cosa que no cabe en una mente racional, pero Él es perfecto y Él lo hace y lo hace de una manera que no viola sus adorables atributos, no viola ni su amor eterno, ni su omnipotencia, ni su omnisciencia, ni su infinita gracia, ni su infinita misericordia, no viola nada. Dios lo hace y ya está. Y yo hay cosas que no entiendo, pero me inclino a la Escritura porque están ahí y yo sé que si Dios las ha hecho, Dios las hace en perfecta justicia, en perfecta santidad, en perfecto amor, en perfecta verdad y no voy a rebatir ni voy a dudar de lo que dice Dios, porque en el momento que haga esto pues me voy a ver luchando con la incredulidad y posiblemente con cosas, como digo, peores, ¿no? Entonces el Dios eterno maneja los asuntos del universo que Él creó. Todos los eventos están sujetos a su control. Todas las criaturas dependen de Él.
y mientras que las personas que venimos a Él lo hacemos por opción, la ira y las pasiones de los malos están subordinadas a sus planes. Dios es un juez justo. Dios va a juzgar todo de acuerdo a su infinita gracia y a su infinita sabiduría y a su infinita justicia. Y debemos de inclinarnos ante todo esto. Y debemos darle gloria y darle honra y postrarnos delante de Él, ¿no? No hay más. Y ya por último, el último versículo es el 10. Y nos vamos a quedar aquí. Ya el próximo día veremos. El versículo 10 dice que no impusieron nada sobre los gentiles, reconocieron que los gentiles no estaban bajo la ley, aunque como vemos en Jerusalén todavía había una mezcla de judaísmo y cristianismo, pero no impusieron nada para los gentiles, ni le pidieron a Pablo que le obligara a hacer nada. Dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual dice Pablo que procuró con diligencia hacer, ¿no? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres de allí, evidentemente, que había en Jerusalén, ¿no? En Judea. Había pobres. Esto parece una contradicción, porque si leemos Hechos 4:34, fijaros lo que dice. En Hechos 4:34. Dice, esto es la iglesia en Jerusalén, ¿eh? Lo que dice aquí, en Hechos 4:34. Dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces parece que hay una contradicción, ¿no? ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo se puede explicar esto? Pues muy fácil. Aquí en Hechos 4 todavía no había empezado la persecución terrible contra los cristianos de Jerusalén. La persecución terrible comienza después de la muerte de Esteban, justo cuando muere Esteban. Hechos 8. Dice, Hechos 8:1, dice, Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí empieza la persecución terrible contra la iglesia, ¿no? Aquí tenemos, ¿verdad? Es un ataque entre esos instigadores estaba Saulo, que era uno de los principales perseguidores de la iglesia. Este que está escribiendo Gálatas, que nos habla en Gálatas, el que escribe Gálatas, estaba aquí persiguiendo la iglesia. Qué milagro hizo Dios con este hombre. Dice que hubo una gran persecución y fueron todos esparcidos menos los apóstoles. ¿Qué significa esto? Pues te lo voy a decir lo que significa. Significa que le quitaron casas, le quitaron bienes, quitaron posesiones, los desposeyeron y tuvieron que exiliarse. Tuvieron que irse a regiones todavía no habían salido de Israel, ¿eh? O sea, se fueron de Jerusalén, pero no habían salido a los gentiles. Aquí el evangelio todavía no se predica a los gentiles. El evangelio a los gentiles se predica por primera vez en Hechos 10, la casa de Cornelio, que era un centurión que estaba allí en Cesarea, en Israel. Pero aquí los hermanos salen de Jerusalén y salen a las regiones de Judea, que es la región donde estaba Jerusalén, se esparcen, pero salen sin nada, salen con lo opuesto. Una persecución terrible, una persecución atroz, tuvieron que irse. Le quitaron casas. ¿Cómo sabes que les quitaron casas? Porque lo dice en la epístola a los hebreos. La epístola a los hebreos es una epístola escrita para los judíos, porque por eso se llama los hebreos, porque es para ellos, ¿no? Aunque es aplicable también a nosotros, pero está hablándole a hebreos verdaderamente. Entonces fijaros lo que dice en Hebreos 10. Fijaros lo que dice en Hebreos 10. En Hebreos 10. Hebreos 10 a partir del versículo 32. Está hablándole a hebreos, ¿eh? A los hebreos que habían sufrido estas persecuciones. Fijaros lo que dice en el versículo 32.
Dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza. O sea que nos está diciendo algunas cosas de las que sufrieron. Cárcel, persecución, despojo. Entonces es evidente que había hermanos que eran pobres. Por eso los líderes le dicen a Pablo allí en Gálatas, acordaos de los pobres, que hay muchos que le han quitado las cosas, que le están quitando, que lo están metiendo en la cárcel, que no tienen trabajo, que no les dan trabajo, que sus familias se han quedado sin los cabezas de familia, que están en la cárcel, que no tienen para mantenerlos. Acordaos de los pobres. Y dice que Pablo esto lo procuró con diligencia. De hecho, iba recogiendo en la iglesia gentiles ofrendas para los judíos de Judea. Iba recogiendo ofrendas. En 2 Corintios 8:9 nos habla mucho de esa ofrenda. En Primera de Corintios 16 nos habla de esa ofrenda, y en otros lugares de la epístola nos habla de esa ofrenda, de esa colecta que iba haciendo para los santos en Jerusalén y en Judea. Estaban quitándoselo todo. Hoy en día, si nos quitan algo, enseguida vamos al abogado. Oye, que han hecho esto conmigo, que esto es injusto, que no sé qué. Pero allí se lo estaban quitando todo, y allí no había abogados. Tenían que esconderse, tenían que irse a cuevas, tenían que meterse donde podían, tenían que esconderse en el campo, tenían que hacer todas estas cosas, ¿no? Por Cristo. Y entonces, Pablo se muestra muy diligente con esto, porque sabía que realmente había pobreza entre los hermanos, y recogía ofrendas en las iglesias gentiles para los pobres que había entre los judíos, ¿no? Que estaban perdiéndolo todo por la persecución de los mismos de su nación, como le dice a los tesalonicenses, que también estaban siendo perseguidos. Dice, habéis sufrido de los de vuestra nación las mismas cosas que los judíos están padeciendo, de los de su misma nación. Están persiguiendo a sus propios compatriotas, ¿no? Por la fe en Cristo, ¿no? Entonces, pues, Pablo también esperaba que con esta ofrenda de los gentiles, el corazón de los judíos más ortodoxos y más acérrimos al judaísmo se volviera un poco a los gentiles, viendo que estaban mostrando misericordia. Pero en Hechos 21, desde luego, muestra que no lo consiguió, que a pesar de toda esta misericordia que estaban mostrando, pues algunos de los judíos que habían creído todavía anticipaban su supremacía nacional ante la realidad del cuerpo de Cristo, en la que todos somos uno, ¿no? Y bien, pues hoy nos vamos a quedar aquí, y ya en el próximo estudio empezaremos a ver a partir del versículo 11 del capítulo 2. Amén.